Volat a Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volat a Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. El próximo domingo empieza la Vuelta a España femenina desde Barcelona, la primera gran vuelta del calendario que contará con una participación a la altura de las circunstancias. Poco se hubiese imaginado la protagonista de este capítulo que podría vivir y contar ahora desde la barrera una vuelta femenina de estas características. Aún queda mucho camino por recorrer, pero si se ha llegado hasta aquí es seguramente porque el ciclismo ha contado con figuras como la de Dori Ruano, una de las mejores ciclistas españolas de todos los tiempos, con 16 campeonatos de España, 3 medallas mundialistas, una de ellas de oro en pista, o la participación en 3 Juegos Olímpicos, entre muchos otros triunfos. Actualmente Dori también es una de las embajadoras y una figura de referencia entre organización y corredoras de la Vuelta, y por eso la hemos invitado al podcast. Una conversación para aprender y reflexionar sobre el ciclismo femenino. Ahora os dejamos con la charla con Dori Ruano, pero antes, como siempre, si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. Seguirnos en redes sociales es muy fácil, @ccvolata en Instagram y en X, y recordad el código de descuento de Bicycle si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes. En Bicycle es muy fácil, con el código VOLATA30 os vais a ahorrar un 30% en la protección del vendedor y podéis acceder a él a través del link que encontraréis en las notas del capítulo. Hoy tenemos el placer de contar en el podcast con Dori Ruano. Seguramente no necesita grandes presentaciones porque al final Dori Ruano es una de las ciclistas de referencia de nuestro país. 16 campeonatos de España, 3 medallas mundialistas, una de ellas de oro en pista en el 98, 3 Juegos Olímpicos, de hecho fue séptima, diploma olímpico en Sydney, y ahora es una de las embajadoras de la Vuelta a España. Dori, es un placer tenerte aquí en Volat a Radio. Bueno, un placer también para mí poder estar en vuestro canal, que ya te he comentado que es de los que sigo y que transmitís con mucha profesionalidad todo el ciclismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás primero de todo? Porque me decías tú también, ¿no?, que has estado bastante liada estos últimos días porque cumplís 10 años en Muévete, ¿no?, que es este centro para fomentar un poquito el deporte, ¿no, Dori? Sí, tengo un centro que empecé ya hace 10 años y esta semana lo hemos celebrado y bueno, pues no es deporte de rendimiento, pero sí que fomentamos el deporte en la sociedad, sobre todo las personas que tienen patologías, le ayudamos que a través del deporte su calidad de vida sea mucho mejor. Y bueno, pues afortunadamente cada vez más la sociedad lo está interiorizando y lo está llevando en el día a día, y para mí es un placer, no solamente porque mi empresa se dedique a ello, sino porque mi filosofía de vida es el deporte por encima de todo. ¿Esto lo tenías claro ya desde el inicio, Dori? Es decir, ya de pequeñita a ti te gustaba mucho el deporte.
Sí. Mi madre tiene una frase. Mi madre dice que vine con la bicicleta en la barriga, ¿Sí? que estuve 9 meses sin parar. Y ya con 3 años ya montaba en bicicleta. Lo que pasa que, claro, en la década de los 80, cuando yo soy adolescente, cuando mi niñez, adolescencia, pues no había escuelas de ciclismo Ujú. y hacía bicicleta de una manera natural. Ahora cuando recorro los sitios que yo recorría de pequeña, digo, pero si yo al día me haría entre 10 y 15 kilómetros todos los días con mi bicicleta. Y bueno, pues era de una manera natural y no sé, siempre digo lo mismo, intrínseca, nadie me lo autoimponía y sé que moriré en movimiento. Ujú. Una de las tareas que desempeñas actualmente, después volveremos a tus orígenes porque queremos hablar de estos inicios en bicicleta, pero antes quería hablar un poquito de esta vuelta a España, ¿no? Que tenemos, nada, dentro de unos poquitos días, empieza el 4 de mayo en Barcelona y finaliza el 10 de mayo en Asturias. Y tú, Dori, eres una de las embajadoras de esta Vuelta a España. Primero de todo, ¿qué supone ser embajadora de una carrera como la Vuelta? Bueno, pues una responsabilidad, una responsabilidad que nunca la he sentido, pero que ahora con el contacto con las corredoras y con los organizadores, pues yo me siento muy responsable de que las cosas se hagan bien o de que las cosas mejoren, sobre todo a nivel de ciclistas, ¿no? Y muchas veces me da hasta un poquito de vértigo no ser capaz de poder ayudar un poquito más. Soy quizá muy perfeccionista y muy de intentar hacerlo todo lo que hago bien y eso pues te da vértigo. Porque ¿qué tareas desempeñas tú durante el transcurso de la Vuelta, por ejemplo? Pues conexión entre los equipos y principalmente corredoras. Ujú. Ya no individualmente con cada una, pero sí que con aquellas que manda la UCI. La UCI siempre pone una, dos, tres, cuatro corredoras Ujú. para estar en contacto con la organización, con los recorridos, si todo va bien, si falta algo, qué podíamos mejorar. El ciclismo femenino, no sé, no me gusta decirlo, pero bueno, para que se entienda, está un poquito en pañales. Ujú. Estamos haciendo mucho ensayo y error, porque a veces que se comete el error de copiar del masculino y o sea, como seres completamente diferentes, personas sí, pero fisiológicamente diferentes, Ujú. hay diferencias. Entonces, a mí me gusta dar mi aportación como mujer, como ciclista y luego estar pendiente y pensando en el momento actual de la mujer ciclista de hoy en día, Ujú. de lo que tiene, de sus carencias, de lo que puede llegar a conseguir. Y entonces es un poquito, digamos, mi trabajo y mi responsabilidad, estar en contacto con esas corredoras que van a participar en la Vuelta a España. Esto me parece muy interesante, Dori, el hecho de no querer imitar o copiar y pegar, ¿no? Lo que se hace en el masculino, porque muchas veces, ¿no? Por inercia o por dile de cualquier forma que se nos ocurra, en el masculino se va por un camino, pero en el femenino hay que adaptarse, ¿no? Sí, y sobre todo, Pau, lo que quiero decir a la gente, y es un mensaje que entre todos tenemos que transmitir, es las diferencias fisiológicas Ujú. que tiene hombre y mujer. Y esto está así, no hay debate. Y te digo esto porque en muchos foros y me encuentro en muchas situaciones que me dicen, pero es que no hacen los mismos kilómetros. Es que queréis igualdad, no hacéis los mismos kilómetros. Primero, llevamos muchos años de retraso. Y segundo, vuelvo a repetir, fisiológicamente no somos iguales. Podemos cometer el error de llevarnos a hacer los mismos kilómetros y que las carreras sean un pestiño, sean un aburrimiento. Entonces, ojito con eso. Ujú. Siempre lo digo a los organizadores, ojito. ¿Qué queremos? ¿6 horas de carrera aburrida en el ciclismo femenino? No. Yo quiero 3 horas, pero quiero 3 horas intensas en las que las ciclistas se lo den todo.
Por eso te digo que tenemos que es un ensayo y error, vamos a, pues un tira y afloja. Y es un mensaje que deberíamos entre todos marcar a la sociedad, que Ujú. a lo mejor no es lo ideal o lo correcto meter 200 kilómetros al ciclismo femenino, o a lo mejor sí que lo podemos hacer dentro de 10 años, que hayamos evolucionado física, fisiológicamente y sobre todo que haya crecido el mundo profesional, que ahora no todo el pelotón tiene una remuneración profesional y una dedicación. Ujú. Creo que es totalmente necesario, ¿no? Esto que dices tú, ¿no? El profesionalizar, el pasar del campo amateur al campo profesional, porque precisamente también lo hemos visto, ¿no? En las propias carreras, en algunas carreras femeninas, donde compiten equipos profesionales y equipos amateurs. Ves las grandes diferencias, ¿no? Que hay y aún queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero ostras, comparas a un equipo World Tour con un equipo amateur que tienen que competir en una carrera en igualdad de condiciones y se ven estas diferencias, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que ir dando pasos adelante, pero también no correr demasiado, ¿no? Que muchas veces, no sé si tienes esta percepción también de que se ha ido muy deprisa, que por una parte es positivo, pero por otra parte, ostras, los procesos hay que madurarlos. Eso es, efectivamente. Y yo quiero, pues eso, a lo mejor voy a lanzar una piedra en contra de una vuelta en la que yo formo parte, la Vuelta a Extremadura femenina, que tenemos un 2.1 ganado a pulso Ujú, porque creo que nos lo merecemos, pero dentro de ese 2.1 está compitiendo clubes con continentales con World Tour, ¿vale? Porque lo permite la UCI. ujú, Yo no creo que en el equipo UAE compitiendo con Pogačar estuviera permitido o esté permitido que el, no sé, el Kern Pharma, el Cortizo, vaya a correr con Pogačar una vuelta 2.1. No sé si me explico. sí, 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 Y esto, estas diferencias de hay que haber, tiene que haber un debate, ¿no? Supongo, y poner sobre la mesa este tipo de situaciones. eso es, porque yo lo he vivido, lo vivo y ya te digo que yo creo que nos merecemos el 2.1, pero claro, yo este año observo que los equipos de clubes van a competir con un World Tour. Claro, lógicamente, las chicas que pertenecen a un club tienen sus trabajos, tienen sus estudios y hacen sus 2, 3 horas de entrenamiento o hay días que no los pueden hacer y se van a enfrentar en una carrera. Entonces, creo que no es bueno ni para el ciclismo femenino y no es bueno tampoco para las chicas. Ujú. Y yo se lo hago entender, ¿no? Aquí hubo un poquito de debate, me dieron muchos palos porque hace un par de años yo dije que los continentales tenían que ser remunerados, igual que los hombres, ¿no? Que no podían competir con un World Tour y, joder, es que van a desaparecer muchos, pues lo siento mucho. Si económicamente no puedes ayudar a las chicas para que sean profesionales, pues vamos a quedarnos en el peldaño Ujú. de no profesionales. Y es mi forma de pensar y creo que es justo, porque una chica, y yo como mujer me pongo en el pellejo y voy a competir con una Demi Vollering, con una Labut, con una Kopecky, y veo que en la neutralizada me cuesta seguir su ritmo, mi cabeza va a reventar porque a nivel de autoestima no es lo más correcto, Claro. ¿sabes? Aun sabiendo que yo estoy trabajando 8 horas o aun sabiendo que yo tengo que ir a la facultad 5 horas y meter otras 3 horas de estudio. Ujú. Y es así. Pero como queremos correr tanto que tú lo acabas de decir, pues ya, da igual, venga, todo al barullo. No, 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 señores, vamos a parar, vamos a organizar esto y vamos a estructurar todo. Estructuras de equipo, normativas a nivel de UCI, que todos vayamos de la mano. Lo que sí que es cierto también es que se han dado muchos pasos adelante, quedan muchos por hacer, ¿no? Pero realmente, y tú lo sabrás mucho mejor que cualquier persona, si comparamos el ciclismo femenino actual, ¿no? Con el de hace, ya no te digo 30 o 40 años, con el de hace 10 años, ostras, la Uf, evolución ha sido totalmente ascendente y también
Es decir, no todo es negativo, ¿no, Dori? No, ni mucho menos. Es más, ni 10 años, Pau. Yo me quedo, hay un antes y un después, mira, después de la pandemia. Uh-huh. Y más que la pandemia, no quiero que sea la pandemia la que nos marque el crecimiento de antes o después. Para mí el crecimiento me lo marcan 2 carreras, la París-Roubaix y el Tour de Francia femenino. Después de esas 2 carreras, tú observa el despegue, ha sido brutal y ha sido muy, muy, muy rápido. No sé si es una apreciación. Yo creo que hablando con gente que está muy metida, todo el mundo, en ese aspecto sí que coincidimos mucha más gente, que no ha sido ni prácticamente ni 5 años, ha sido Tour de Francia y París-Roubaix. Uh-huh. Una de las cosas que has comentado más de una vez también, Dori, es de la importancia de que haya gestoras mujeres, ¿no? Y supongo que en este cargo que desempeñas actualmente no sé si era una de tus reclamaciones históricas, ¿no? Pero te he escuchado más de una vez de la importancia de que en puestos de liderazgo en el mundo del ciclismo femenino, que sean mujeres las que gestionen en gran parte. No solamente en el ciclismo, sino yo digo en la UCI, en las instituciones, tiene que ser un equipo interdisciplinar. Uh-huh. Hombre y mujer. Además, yo defiendo a los derechos de la mujer, pero siempre digo lo mismo. Hombres y mujeres debemos ir juntos porque vamos a tener no sé, va a ser mucho más rico la visión entre un hombre y una mujer. En todos equipos que funcionan, hombres y mujeres, todo fluye mucho más. De hecho, yo en mi trabajo somos 50-50 y la verdad es que es lo ideal porque todos aportamos y esa es una de mis reivindicaciones yo creo que desde que tengo uso de razón, que haya mujeres que se impliquen, que puedan estar en puestos de gestión, pero es verdad, Pau, que yo veo que muchas veces no es culpa solamente de las instituciones, es también culpa de nosotras las mujeres, porque es verdad como mujer tenemos una responsabilidad o nos metemos otra responsabilidad que es el familiar, la familia. Yo como mujer tengo una profesión, tengo una familia y dejo esa profesión y me dedico 100% a mi familia y abandono esa profesión. Uh-huh. Y somos las primeras que abandonamos esa profesión, esos ideales para nuestra familia. Y no te digo que es una queja o es algo que sea habitual, pero sí que es verdad, yo soy muy exigente, igual que les exijo a las instituciones, les exijo a las mujeres que si queremos igualdad nos impliquemos. Uh-huh. Es verdad que yo no tengo familia y que a lo mejor es muy fácil hablar cuando no tienes hijos, pero sí que es verdad que en el mundo femenino, cuando una mujer tiene hijos, prácticamente abandona lo que es el tema de la gestión. No sé si... Y también en el ámbito deportivo, ¿no? Sí que es cierto que hemos visto a ciclistas, ¿no?, que han vuelto tras la maternidad. Uno de los ejemplos más claros, el de Ellen Van Dijk, ¿no?, que ha vuelto y de qué forma. Pero también es otro de los temas que se debe introducir, ¿no? El hecho de la maternidad y que, bueno, no solo a nivel de ostras, voy a estar un tiempo fuera del equipo, sino a nivel físico, ¿no? Que es algo que hay que seguramente investigar muchísimo más, porque, bueno, hasta ahora no se habían dado muchos casos, se habían dado pocos casos, pero creo que es algo con lo que el ciclismo femenino va a tener que ver lidiar. cómo... Sí, que lidiar, exactamente. Sí. Pues mira, casualmente ayer en Ciclo 21, la revista online que todo el mundo del ciclismo conocemos, venía un artículo que hablaba de esto que tú y yo estamos hablando, y hablaba Josu Larrazábal, que es el jefe de rendimiento de Lidl Trek, y que él ha tenido 2 corredoras y tiene, digamos que ahora para mí es el que más experiencia aporta. Experiencia a nivel es subjetivo, ¿no? Porque no hay, como tú bien has dicho, no hay estudios, no hay nada, y Josu Larrazábal lo dice en este artículo, pero él lo ha vivido con Lizzie Diñán en un primer momento
y en el último momento con él en Bandai. Entonces, él ha vivido ese proceso y comenta lo que estamos contando, ¿no? Que, claro, fisiológicamente se producen muchos cambios, pero a nivel emocional también se producen muchos cambios y todo eso es lo que tenemos que intentar tener en cuenta a la hora de organizar y planificar. Y bueno, pues aconsejo a la gente que lea todo esto porque bueno, es muy novedoso, pero esto es el futuro. O sea, al final tendremos que intentar compaginar. O sea, los animales paren y siguen la vida. O Ujú. sea, lo que no podemos hacer es decir, tenemos un retoño, y ya tengo que dedicarme 200% a esa criatura. ¿Me tengo que dedicar? Sí, estoy de acuerdo. Pero podemos hacer más cosas, que somos mujeres. Y por eso de la importancia de no hacer un copy-paste, ¿no? Del World Tour masculino, ¿no? Es decir, coger las cosas positivas y lo que funcione, pero no copiarlo íntegramente. Y precisamente la vuelta femenina no ha copiado de momento íntegramente la vuelta masculina, como pasa con las grandes vueltas, ¿no? Lo que decías tú, ¿cuántos días de competición tiene que haber? Pues bueno, de momento estas 7 etapas, ¿no? Que van a empezar en Barcelona con una contrarreloj y acabarán en el Alto del Cotobello, en Asturias. ¿Qué te esperas de esta vuelta, Dori? Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Que se queda también muy en el norte. Sí, mira, en principio te comentaba esta mañana que estaba viendo la participación Ujú. y es lo que vemos la vuelta, analizamos la vuelta y bueno, vemos la montaña que tiene, las subidas. Entonces, al final, yo como equipo digo, pues bueno, prácticamente se va a decidir en una corredora que vaya bien en subidas, que sea escaladora, vaya, y es lo que vemos, que va a ser una vuelta para una corredora que suba muy bien y el equipo va a girar en torno a esa corredora. Y en cuanto al número de etapas, una de las cosas que quería comentar y que también quiero poner en la mesa de manifiesto, porque dice, claro, es que solamente son 7 días. Yo creo que podemos hacer más etapas. Ujú. De hecho, es uno de los temas con los que yo trato con las corredoras, ¿no? Ujú. Y ellas tratan conmigo. Pues podríamos llegar ahora, hay un debate, ¿no? Hay corredoras que ven 15 días perfecto, 2 semanas, y hay corredoras que dicen que 10 días estaría muy bien. Ujú. Luego el debate, claro, es lo normal. Si hay más profesionalismo, lógicamente me quedo con las 15 etapas. Corredoras no con menos nivel, sino con menos profesionalismo, pues al final, de momento vamos a quedarnos con 10 etapas. Estamos con 7 etapas. Creo que deberíamos ir a las 10 etapas y yo metería alguna etapa más si pudiera de contrarreloj individual Ujú. para tener una vuelta mucho más completa. Pero la pregunta es, ¿y por qué no lo hacéis? Porque no es tan fácil. Al final dependes de unas instituciones, dependes de unos ayuntamientos, de municipios, y no es tan fácil. Yo como organizadora te puedo decir que los municipios no están por la labor de dejarnos organizar una carrera de contrarreloj. ¿Por qué? Porque tienen que paralizar toda una ciudad, toda una policía. Mira, esto Dori hablaba con Rubén Peris, el director de la Volta a Cataluña, y nos decía exactamente lo mismo, ¿no? Le preguntábamos, ostras, ¿por qué no se añade una contrarreloj, ¿no? En la Volta a Cataluña, en la Volta a Cataluña masculina, una prueba World Tour, una de las más reconocidas del calendario, y nos decía precisamente por esto, ¿no? Porque con una contrarreloj tengo que parar el tráfico de un punto A a un punto B durante 4 o 5 horas, de forma Sí, ininterrumpida. él Entonces, y yo claro, claro, muchos y él y yo, municipios. claro, Exacto, sí, sí, sí. yo como organizador no me importa, a Peris no le importa, pero eh, al municipio, a la población no le gusta. Entonces, al final tenemos que jugar, pues el organizador tiene que lidiar.
tiene que, como se dice, pues, como se dice en el argot taurino, tiene que torear a unos y a otros y al final no es tan fácil, pero yo hablo con todos los organizadores y todos Ujú. quieren una contrarreloj. Lógicamente, como organizador, el que tengas una contrarreloj va a hacer que el corredor que gane la vuelta sea más completo. Claro, sí, sí, totalmente. Y lo vemos en las grandes vueltas, ¿no? En las grandes vueltas masculinas, donde sí que realmente cada vez hay menos contrarreloj, pero que es donde se marcan muchas de las diferencias y si vas bien contra el crono y encima vas bien en la montaña, es que lo tienes prácticamente hecho. Entonces, por lo que me decías, Dori, la versión actual de la Vuelta, la idea es que crezca, ¿no? En los próximos años, o al menos es el debate que se tiene dentro del paddock o entre la gente que estáis en la Vuelta. Sí, yo he sido muy cañera porque yo empecé con Unipublic en el año 2008 Ujú. y ya desde entonces, claro, a ver, yo os cuento un poquito muy rápido. Yo siempre quise ser Perico Delgado porque me encantaba la vuelta, como en el año 80, en la década de los 80. Entonces siempre que quise ser Perico Delgado, ¿por qué? Porque estaba enamorada de la vuelta. Entonces, para mí es una demanda, es una oportunidad que nunca tuve. Ujú. Entonces, en cuanto empecé a trabajar en el 2008 en la Vuelta a España, fui un poquito reivindicativa, un poquito mosca con Javier Guillén, una vuelta. Y claro, al principio, date cuenta que en el año 2008, cuando el ciclismo femenino no estaba en pañales, casi ni naciendo, claro, se me decía, no, bueno, no puede ser, no es fácil, todavía os queda mucho por recorrer. Y bueno, y es un sueño hecho realidad. Es verdad que se fue metiendo la Vuelta by Challenger, Ujú. que fueron primero un día en la Castellana, después se metió otro día más el sábado, después se llegó a meter el viernes, bueno, y así fue creciendo la Vuelta. Y bueno, y ahora yo ya este año ya pedía pedía tres etapas más, pero es verdad que no es tampoco por el organizador, sino que la UCI es el organismo que rige este deporte y me consta que no es tan fácil. O Ujú. sea, que una cosa es lo que queramos los telespectadores y otra cosa es lo que se puede conseguir a nivel de despachos. Ujú. Ujú. Que yo te puedo decir que tengo un poquito de bagaje, puesto que tengo, aparte de mis 18 años de competición, he estado en política unos cuantos años y sé que la cosa no es fácil. Claro, es muy fácil, ¿no? Decirlo desde fuera y me gustaría hacer esto, pero después cambiar las cosas es mucho más complicado. Pero bueno, por lo que interpreto sí que es cierto que al menos veníamos de una etapa, se pasó a 3, ahora son 7 etapas y con la evolución yo supongo que en los próximos años sí que veremos, pues no sé si 10, 15, como comentabas tú, pero que la vuelta femenina aún está por construirse en este sentido. Sí, 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 llevamos 3 años y yo creo que se ha ido muy rápido, muy rápido. Y tenemos que todo Unipublic, toda la sociedad, crean en ello. Ujú. Yo siempre he creído, lo tengo claro, siempre he creído porque he sido corredora y me he implicado 100% desde el año 89 que voy a mi primer mundial en Chamberí, yo he dado el 200%. Entonces, como yo lo he dado, todas las corredoras que he ido siguiendo durante todo este tiempo, sé que lo dan todo y por eso creo en ello. Entonces, yo intento que la sociedad, en los que yo pueda influir, y como en este caso puede ser pues Unipubli, pues me apetece influir y me apetece pues ayudarles en mi forma de ver el ciclismo. Siempre has estado muy implicada, ¿no, Dori, en reivindicar las cosas y sobre todo, que ahora quería hablar un poco más de esto, ¿no? Estamos hablando del ciclismo en el 2025, pero es que claro, si nos vamos a los años 80, los años 90, creo que vaya, si te llegan a decir en su día, vas a ver un Tour de Francia femenino, ¿no? Con una marca como Nike
patrocinando al FDG gracias a Demi Vollering, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así, no sé si te lo hubieses creído o no en ese tiempo. No lo visualizaba. Vivía el día a día, vivía el momento y para mí el momento, fíjate, no soñaba ni con la vuelta, ¿no? Porque, ¿por qué no soñaba con la vuelta? Porque en ese momento yo tenía otras reivindicaciones. Uh-huh. Claro, date cuenta que íbamos a un mundial, hombres y mujeres, y a Valverde le daban 4 maillot y a mí me daban un maillot. A Valverde le daban chuletón para comer y a mí me daban un empanado. A Valverde le pagaban 1.800 euros de dieta, a mí no me pagaban nada. Entonces, mi día a día era dar pedales y reivindicar esas pequeñas cositas que no teníamos en aquella época. Entonces, claro, no me daba tiempo a pensar en la Vuelta a España, porque era tal la desigualdad que teníamos en la década de los 90, que claro, pensar en una Vuelta a España cuando vas a un mundial, año 1990 en Japón, y el seleccionador se sienta con nosotras y nos dice, solamente puede ir para las chicas un mecánico o un masajista. ¿Qué queréis, mecánico o masajista? Imagínate la desigualdad que había. Uh-huh. Hombres llevaban 4 o 5 mecánicos, 4 o 5 masajistas. Y la mujer en el año 1990 teníamos que decidir entre mecánico y masajista. Imagínate, Pau, cómo iba a estar pensando yo en la Vuelta a Claro. España. Yo estaba luchando para que eso no fuera una realidad, era mi realidad y esa realidad era muy dura. Entonces, a mí eso me dolía mucho. ¿Por Uh-huh. qué? Porque yo entrenaba igual que Cubino, que Roberto Eras, que Santi Blanco, que estaban en mi ciudad y era injusto que mi trabajo, mis horas de trabajo, que eran las mismas que las suyas, no se viesen recompensadas con un mecánico y un masajista. Y ya no te hablo de la dieta. Por ir a un mundial, un hombre tenía 1.800 euros, 300.000 pesetas cuando eran pesetas, y la mujer íbamos ahí, y encima teníamos que dar las gracias porque algún dirigente nos decía, os han traído a Japón de turismo, ¿verdad? Entonces, escuchar todo eso era muy duro. ¿Cómo iba a estar pensando yo en la Vuelta a España? Claro, no, no. Y aparte, esta reivindicación, ¿no? Que ya y que aún existe, ¿no? Este doble trabajo de hago el deporte que yo quiero, compito, rindo, entreno, pero es que aparte tengo que reivindicarlo también, ¿no? Que quieras o no, es tiempo, es esfuerzo, es desgaste emocional, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que es como, vale, cuando yo acabo mi jornada de entrenamientos, aparte, también tengo que hacer bandera de todo esto. Bueno, es mucha energía. Lo que pasa que yo después analizo, porque la gente me dice, jo, claro, es que tú en esa lucha que has tenido has quemado mucha energía, podías haber ganado más cosas. Y digo, no os equivoquéis. A mí esa energía, esa reivindicación me hacía más fuerte, Uh-huh. porque cuando yo competía sentía que tenía que demostrar y sentía que tenía que ganar. Entonces, yo no lo cojo como falta de energía, como que aquello me hubiera chupado energía. No, al contrario, para mí era un revulsivo, para mí era una herramienta para ser más poderosa. Vale, ¿no me lo dais? Pues voy a ganar y a ver si a ver si ganando me lo dais. Lo que pasa que es verdad que lo que más duro fue para mí, aún ganando, no, no se diera, no lo consiguiera. Eso fue lo más duro, Pau, porque bueno, yo hasta el 97, pues esa energía, pues al final la canalicé para conseguir, pues eso, 3 medallas, pero después de las 3 medallas, que no se tengan en cuenta, para eso sí que me quitó muchas energías. Y yo dejé el ciclismo a los 36 años, pero después con el tiempo seguí compitiendo en atletismo, hice carreras de atletismo. Me quedaba mucha más energía para haber estado en ciclismo, pues bueno, a lo mejor 4 añitos más. Uh-huh. Pero claro, estaba tan cansada de dar tantos golpes en la mesa, que decidí poner tierra por medio con 36 años, aún sabiendo que tenía energía para más. A pesar de esto, en el 98 consigues un oro, ¿no? Que supongo, no sé si es el
tu mayor triunfo? Sí que a nivel de palmarés, seguramente ese oro en el Mundial de Burdeos en pista, bueno, tener una medalla de oro es lo máximo seguramente a lo que puedes aspirar, pero no sé si es la victoria que guardas con mejor recuerdo, Dori. Sí, porque fue digamos, el fruto del esfuerzo de muchos años y al final dices, bien, ha merecido la pena. Pero si no hubiera conseguido el oro, estoy convencida que estaría también muy feliz con ese esfuerzo, porque iba consiguiendo cosas pues eso, que nunca pensé que se podían conseguir con el entrenamiento. Hay otro momento que guardo en mi retina y son los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Yo era muy jovencita, empecé a competir en ciclismo pues con 18, 19 años, ya en categoría amateur, y nunca pensé que los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 yo fuera a ir representando a España. Y para mí es un momento que no olvidaré. Después las circunstancias de carrera fueron las que fueron, Uh-huh. pero solamente esa participación es como uno de esos momentos que tengo, ostras, voy a ir a Barcelona, a unos Juegos Olímpicos en mi ciudad con 22 años. He empezado a competir con 18 años, o sea, ¡puf! Eso fue un momento muy, muy bonito. Por eso te digo que ese momento para mí está muy marcado en mi retina y lógicamente, pues eso, 6 años después consigo la medalla de oro en un campeonato del mundo. Y Dori, ¿qué tiene la pista? Porque, claro, tu mayor triunfo es en la pista y tus grandes triunfos también han sido en la pista, en contrarreloj, ¿no? Pero ¿qué tiene de diferente esta disciplina? Pues mira, para mí es muy parecida. En concreto, la prueba en la que yo fui subcampeona y campeona del mundo, la puntuación, para mí era un esfuerzo similar al de la contrarreloj. Uh-huh. Cuando yo era ciclista, mis primeros comienzos era escaladora, pero poquito a poquito fui transformándome en más rodadora. Boris Vasiliev, que fue el técnico que trajimos para los Juegos Olímpicos del 92, después fue técnico de la pista y digamos que fue mi técnico desde el año 90 prácticamente hasta el 99 que ya cesa aquí en España. Entonces, él poquito a poquito, bueno, pues me fue llevando a ese terreno y cuando yo era corredora ganaba muchas carreras contrarreloj. El campeonato de España, no sé si tengo 6 campeonatos de España o 7 de contrarreloj. Y luego, pues en todas las vueltas que había en España siempre ganaba la contrarreloj. Entonces, al final era muy difícil, porque cuando yo competía no había tantas carreras con subida. Entonces, todas las carreras llegaban al sprint y para mí era muy difícil ganar carreras. Entonces, la única forma de ganar carreras era en contrarreloj. Me especialicé mucho en la contrarreloj por eso, porque era un esfuerzo personal y en el cual tú lo que dabas conseguías. Entonces, bueno, me especialicé un poquito en contrarreloj, ya te digo, también mucho por Boris Vasiliev, que me llevó por ese camino. Y luego fue él el que me llevó a la puntuación. Puntuación, 160 vueltas, 25 kilómetros, 30 minutos de esfuerzo. Muy, muy, muy con mi esfuerzo, o sea, muy, muy con mi esfuerzo, con mi carácter, con mi fisiología, y es por lo que disfrutaba tanto en la pista, porque al final me salía fácil, porque lo venía ya preparando desde que tenía 20 años. Uh-huh. Me dices desde que tenías 20 años, pero ¿tú cuándo te subes por primera vez a una bicicleta? Al inicio me comentabas, ya a los 3 años empezaba a andar en bicicleta, pero ¿te viene de tradición familiar? No sé si de tus No. hermanos, de tus padres, no, ¿eh? Nada, 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 nada. Yo vivo en un pueblo pequeño, ahora ya es un pueblo dormitorio, pero cuando yo era pequeña estábamos en un colegio unitario, estábamos todos los niños juntos y pues la población no eran más de 80, 90 habitantes y la bicicleta era pues la única herramienta, la bicicleta y el balón eran pues nuestros juguetes. Uh-huh. Entonces,
A mí la bicicleta siempre iba a bici a todas partes. Además es que se me daba muy bien. Yo me acuerdo que mi madre me decía, vete a buscar el pan, voy en bicicleta. Yo le decía, me decía, pero vete andando. Dice, no, no, que soy muy vaga, yo prefiero ir en bici porque la bici me salía de una manera natural. Y con 18 años, dos chicas de Salamanca le fueron a pedir dinero a un patrocinador para hacer un equipo femenino y se fueron por los pueblos a buscar chicas que montaran en bicicleta. Y ahí estaba yo montando en bicicleta, pero sin bici de carreteras, ¿eh? Yo tenía una bicicleta normal y corriente. Entonces, todo fue como muy espontáneo, surgió de suerte, como siempre digo. Ese vehículo, ¿no? Que te da la primera libertad, ¿no? Y que después acaba convirtiéndose, bueno, en algo, en un estilo de vida, ¿no? Los que andamos en bicicleta, es que andar en bici es mucho más que darle a los Sí. pedales, ¿no? Sí, esa es la frase, es más que es un estilo de vida, es que esa es la frase. Yo tengo, la gente no se lo cree. Me muevo, Pau, con 5 bicicletas. Tengo la bicicleta de movilidad, que Ujú. la tengo eléctrica con la que voy a Salamanca. Tengo la gravel. Luego tengo la de montaña y luego tengo la de carretera. Y luego tengo otra bicicleta que le estoy montando con un carrito para llevar al perro, ¿sabes? O sea, y las utilizo las tengo Ujú. las 5 en el garaje porque al final dice, ¿pero las utilizas todas? Claro, si voy a un camino o voy con una persona, voy en bicicleta de gravel. Con quien vaya voy en una bicicleta o en otra. En realidad es un estilo de vida. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? De hecho, también en donde vivo tengo la habitación de las bicicletas y tenía que tener una habitación de las bicicletas, ¿no? Para poder dejarlas allí y porque no tengo una también, tengo tres, entonces, bueno, pues hay que también tener espacio para guardarlas, pero sí, ostras, es algo que va mucho más allá de la propia competición y que a cuanta más gente se pueda sumar, ¿no? Al hecho de andar en bicicleta, de desplazarse en bicicleta. Ostras, creo que es un logro para todos. Sí, eso debería ser una de las tareas de nuestros políticos, ¿no? Intentar que la sociedad, no te voy a decir que se moviera todo el mundo en bicicleta, pero que sí que aparcaran un poco los coches Ujú. y hubiera más movilidad, tanto en bici como caminando, que las distancias no son tanto. Yo vivo en una ciudad pequeña como Salamanca y de un barrio a otro, caminando puede ser media hora. Es Ujú. que en bicicleta son 5 minutos. Totalmente. Y no lo acabamos de ver, y cogemos el coche y nos volvemos a mover en coche. Digo, joder, pero si solamente en buscar aparcamiento, es que yo como lo veo tan claro, intento que la gente también lo vea tan claro. De hecho, muchas veces le digo, mira, yo de aquí a aquí en bici tardo 15 minutos, con el coche tardo 10, pero tardo 10 minutos en encontrar aparcamiento. Se lo explico para que lo vean con tiempo, porque al final el tiempo es oro. Y ¿por qué no voy en bicicleta? ¿Sabes? Me voy a ahorrar el gimnasio, voy a poderme comer un pastel mejor o un postre más a gusto, etcétera, etcétera. Es que son muchas las ventajas que me ofrece la bicicleta. Ujú. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy en tu equipo en esto, Dori. Y no sé si también falta un poco de educación en este sentido, ¿no? Y no solo educación en el día a día, sino escuelas ciclistas. Y precisamente tú montaste una escuela ciclista, ¿no? Para jóvenes que se aficionen al ciclismo. Y para niñas también que puedan andar en bicicleta, ¿no? Porque una de las cosas que decías tú muchas veces es, vale, cuando llegan a la edad de cadetes es que tienen que competir con hombres, con chavales, ¿no? Y esto hace que muchas también dejen el ciclismo por esto. Sí, efectivamente. Afortunadamente está cambiando, ¿no? El otro día hablaba con Joan Sumarriba, que tiene una niña cadete, y me dijo, Dori, es impresionante. Hay más de 100 niñas en España compitiendo en cadetes. Bien, hemos avanzado mucho. Porque ¿cuántas Yo, había en tu época, por ejemplo? pues a lo mejor entre las 3 categorías, cadetes, juveniles y aficionadas, llegamos a 100. ¿Sabes? Imagínate un pelotón en Campeonato de España, podíamos ser 40. Ujú. Entre élites y sub-23, 40, podías llegar a 50.
Claro, hoy en día, imagínate, si estamos viendo ya que solamente la categoría de cadetes hay por encima de 100, juveniles por encima de 100, bueno, hemos avanzado. Pero volviendo a lo que me decías de el tema movilidad en bicicleta, yo, mira, quiero lanzar, aprovecho también tu programa y aprovecho este momento para, para lanzar, digamos, una demanda que una escuela de ciclismo está muy bien para montar en bicicleta para competir, pero hay que fomentar también el hábito del día a día, que no nos quedemos solamente en la bicicleta para competir, para entrenar esas 2 horas, 3 horas semanales, vamos a competir el fin de semana y luego me voy al coche y luego no. Vamos a intentar que desde las escuelas de ciclismo sea ciclismo global, ciclismo total, que no solamente sea un ciclismo competitivo. Y es más, yo los llevaría al currículum escolar, Ujú. lo llevaría a los colegios, llevaría una asignatura de movilidad, una asignatura transversal de medio ambiente, de movilidad. O sea, es que el ciclismo, la bicicleta es transversal para la salud, para la alimentación, para la movilidad, para el medio ambiente, es que es para todo, ¿sabes? O sea, yo creo que la bicicleta tiene que estar, yo igual que a mi gente le digo que la respiración tiene que estar en todo momento, la bicicleta tiene que estar en todas las actividades que hagamos en el colegio, ¿sabes? En el colegio, para desplazarte, para alimentarte, para movilidad, para turismo, etcétera, etcétera. De hecho, lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Con Olga, con Isaac, que seguramente uno de los puntos o una de las asignaturas pendientes que tiene el ciclismo profesional, ¿no? Los equipos profesionales, la UCI a nivel competitivo, es que la bicicleta es el medio de transporte más ecológico, ¿no? Pero seguramente aún pues las pruebas, las grandes carreras, el circo que es el Tour de Francia, pues choca un poco con esto, ¿no? Y creo que sí que hay que intentar, ¿no? Fomentar esto, ¿no? Que incluso desde las propias carreras, desde el propio pelotón internacional, fomentar esta movilidad ciclista, ¿no? Que no solo sea un deporte, sino que vaya mucho más allá porque tiene este potencial la bicicleta. Efectivamente, yo creo que estamos completamente de acuerdo. Es que el mejor espejo para la sociedad es lo que comentas, los corredores del Tour de Francia, el Tour de Francia, la Vuelta a España, y ese es el mejor de reflejo. Y al final, ese espejo es en el que se miran los jóvenes y se mira la sociedad. Había que buscar una herramienta, aquí había que buscar, no sé de qué manera podríamos hacerlo para que ese espejo fuera más visible en la sociedad Aparte, y habría pues, muchos más vasos comunicantes. No sé, pasa en Bélgica, pasa en Países Bajos, ¿no? La cultura de la bicicleta que tienen. La cultura de la bicicleta es una, pero después tú ves al listado de corredores belgas y de los Países Bajos que salen tanto en el campo masculino como en el femenino, y claro, es que a nivel de seguramente de licencias es mucho mayor. ¿Pero por qué? Por la tradición cultural que hay, ¿no? de la bicicleta. eso es. Si escuchas alguna entrevista de Debbie Bollering, ella dice lo mismo, que de pequeña para ir al colegio tenía que hacer 12 kilómetros o 15 y para volver otros 12, 15 y eso era su día a día. Es un poquito como nos dice, joder, los etíopes, ¿no? ¿Cómo corren? Van al colegio siempre corriendo y vuelven con el colegio. Al final, pues de una manera innata, estás haciendo un entrenamiento sin darte cuenta. Pues es lo que cuenta Demi Vollering, que en Holanda la cultura de la bicicleta no es solamente competición, Ujú. sino que es una forma de vida. Y si de pequeña todos los días haces 15 y 15 kilómetros para volver, eso es acumulativo. Cuando vas a competir, la verdad es que es mucho más fácil. Vamos a ir acabando ya, Dori. Y precisamente me sacabas el nombre de Demi Vollering. Estos últimos días ha sido noticia también porque le han incluido dentro de la lista Forbes, dentro de una de las 30 mujeres más influyentes de Europa. ¿Qué importancia tiene este tipo de reconocimientos en ciclistas y en un personaje como el de Demi Vollering? Bueno, pues importancia, como todos sabemos, total. ¿Por qué? Porque al final que una mujer, una ciclista, esté
dentro de las mejores, dentro de ese ranking, va a repercutir en todo el deporte femenino, en la sociedad, en todo el deporte. Hasta ahora casi era impensable. Yo recuerdo, fíjate, Gianni Longo, un poquito anterior de mi época, o Leontine Van Moorsel, que para mí eran lo más de lo más porque lo ganaban todo. Claro, si ahora tenemos una corredora como Demi Vollering que está ahí, la sociedad, el resto del mundo, se va a fijar mucho más en nuestro deporte, en ese deporte que siempre ha sido invisible. Ujú. Entonces, Demi Vollering nos está dando una visibilidad a todo el ciclismo femenino y a todas las mujeres. Y ya para acabar, ¿qué tal esto de comentar carreras en Eurosport, Dori? Bueno, me voy soltando poco a poco. Al principio me costaba porque, bueno, a mí me cuesta mucho escuchar mi voz en televisión, pero a medida que vas cogiendo un poquito más de tranquilidad y intentas ser tú misma, pues lo que tengo que hacer es aportar mi visión, comentar lo que observo en esos momentos en carrera y lo que siempre digo, desde mi visión de deportista y muchas veces también de organizadora, como es ahora mi rol. La verdad que estoy encantada. Creo que es un trabajo muy bonito, Ujú. que soy una afortunada, porque muchas veces la gente me dice, jo, tú ahora en este ciclismo femenino no te da envidia. Y siempre digo lo mismo, tengo la suerte que estoy en un canal como Eurosport, que están dando un montón de ciclismo y sobre todo ciclismo femenino cada vez más, y tengo la suerte de poder estar ahí. O sea, soy una afortunada. Hubiera sido una afortunada si hubiera vivido este ciclismo también, pero la suerte que tengo es muy grande. Y qué importante, ¿no? También que, y esto también me tira una piedra, o nos tiramos una piedra sobre nosotros mismos, ¿no? Qué importante que los medios den esta visibilidad, ¿no? Que muchas veces o no le damos suficientemente visibilidad o no hay las suficientemente carreras que se retransmiten. Por suerte sí que en los últimos años vemos, ¿no? Como en este caso, pues desde Eurosport, desde los canales que retransmiten el ciclismo, también, ¿no? Se están dando pasos hacia adelante para que podamos ver a las ciclistas. Sí, efectivamente. Yo me acuerdo que hace, no sé si son 3, 4 años cuando empecé, claro, tenía que ir a Twitter, tenía que ir a Internet a buscar muchas carreras de las chicas. Hoy en día estamos viendo prácticamente todas las carreras por televisión, aunque haya carreras que yo no retransmita, pero ya las estoy viendo. A la hora de retransmitir para mí es mucho más fácil porque ya la he visto previamente en inglés o he estado viéndola a través de televisión. Y claro, eso te hace mucho más fácil comentarlo y eso también la gente se está enganchando mucho más. ¿Por qué? Porque tú puedes ver una Amstel, puedes ver una Flecha Valona, el domingo puedes ver la Lieja, antes, después que los hombres, y eso está haciendo que el ciclismo femenino crezca mucho más y sobre todo a nivel de sponsor, a nivel de publicidad. Cada vez son más las marcas que quieren invertir en ciclismo. ¿Por qué? Porque lo están viendo en televisión y eso que está haciendo que los equipos sean mayores, que en vez de 15 corredoras, pues puedan tener 25 corredoras como es el ciclismo masculino. Pues Dori Ruano, ha sido un auténtico placer tenerte en Volata Radio. Seguiríamos hablando mucho más tiempo. Se nos ha hecho muy corto esto, pero nada, te dejaremos que sigas con tu día a día, con este centro Muévete, ¿no? Que me decías que se llama, que cumplís 10 años, a seguir moviéndose y a seguir disfrutando del ciclismo, ya sea masculino o femenino. Muchas gracias, Dori. Nada, gracias Pau, a vosotros, gracias a Volata, porque sois súper necesarios. Ya te he contado que al final siempre recurres al podcast cuando, bueno, pues cuando vas de viaje o cuando estás en casa y no estás retransmitiendo una carrera, siempre buscas un podcast para poder escuchar ciclismo en general. Pues puertas abiertas para cuando quieras volver, Dori. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Hasta aquí otro episodio de Volata Radio, un podcast que cuenta con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Nosotros volvemos la semana que viene con toda la actualidad ciclista. Hasta la próxima.
Volata Radio, ciclismo, cultura, periodismo.